día de hoy me da mucho gusto el recibir al diputado César Daniel González Madruga. Él es presidente de la Comisión de Turismo en la Asamblea del Distrito Federal. Te doy la bienvenida y ahorita explico por qué me da mucho gusto que estés aquí. Me da muchísimo gusto saludarte en esta cabina a la que pues tantos recuerdos, tanto cariño. Un saludo a ti y a todo México que nos escucha. Ya escucharon ustedes las voces. César Daniel González Madruga estuvo durante varios años aquí en esta misma cabina, en la cabina azul de ABC Radio, en los estudios Tepeyac, transmitiendo, por cierto, en el programa que teníamos nosotros, o que tenemos los sábados de 11 a 12 del día, estaban ustedes, ¿no? Transmitidas desde aquí mismo. Desde aquí mismo estábamos, la verdad es que por eso con tanto cariño llega uno aquí a recuérdales cómo se llamaba tu programa. Plazaneta, el programa se llamaba Plazaneta. ¿Se acuerdan de ese Plazaneta? Que inclusive cuando nosotros empezamos con Voces al Aire, nos llamaban muchos de los seguidores que decían que qué mala onda, que cómo los habían quitado, si ustedes la pura neta, ¿no? No, bueno, pero fue un asunto en el que tanto Alejandro, que era con el que conducía, y su servidor, pues tuvimos ya que nos fuimos metiendo a otro rollo. La verdad es que estábamos muy chavos, pero pues bueno, Plazaneta, en ese entonces estaba de director Luis Adame, y nos dieron la oportunidad, nosotros pues apenas terminando la preparatoria, de poder incursionar en estos espacios siempre con mucha libertad, algo que caracteriza a la Organización Editorial Mexicana, esa libertad con la que permite a la gente expresarse, con la que permite que se expresen las opiniones, cosa que después en el camino no fue tan fácil de hallar. César Daniel, de ahí de la comunicación, das un brinco y te vas como diputado federal, 3 años ahí en la legislatura y ahora ya en la Asamblea del Distrito Federal. ¿Cuáles son los temas que más te preocupan en la Asamblea? Mira, uno es cómo vamos a resolver y a simplificar la legislación. Tenemos una legislación muy amplia que vuelve muy complicado que se cumpla. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos muchas leyes en materia ambiental que muchas de ellas se contraponen unas con la otra. Y lo mismo sucede a nivel federal, pero todavía se hace mayor, es mayúscula en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo que tiene que regular el ámbito forestal, la ley que regula las aguas, la ley que regula la biodiversidad, la ley que regula el cambio climático, la ley que regula el medio ambiente, la ley que regula la procuración ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que uno se encuentra es que inclusive las definiciones de unas a otras se vuelven totalmente diferentes, y entonces para una cosa aplica un término y para otra otro término. Ejemplo, el término precautorio y el término preventivo. Preventivo significa que no está comprobado que está comprobado científicamente. Ejemplo, si en varias escuelas se da un brote de varicela, entonces se puede llamar ya que estamos ante una situación de epidemia y hay que tomar medidas preventivas. Y precautorio significa que no está comprobado científicamente. Ejemplo, cuando fue la influenza y el virus H1N1, no sabíamos hasta dónde iba a ser la magnitud de este virus y se tomaron medidas precautorias. Bueno, en nuestra legislación en el Distrito Federal, cuando se trata de temas forestales, es decir, los bosques, lo que tiene que ver con la tala de árboles, etcétera, etcétera, se toman medidas preventivas. Y cuando nos referimos a la biodiversidad, se toman medidas precautorias. Pero no podemos entender que la biodiversidad se dé sin la interacción de los árboles. Entonces hay una contradicción natural de qué medidas debe de aplicar el gobierno para qué casos. Y esto lo único que genera es una confusión tremenda, y esto lo que genera, si lo vamos buscando en todos los ámbitos, pues mayor confusión para la ciudadanía y menores herramientas para poder atender un tema. Entonces me parece que ese es un tema que tenemos que atender de manera importante, poder simplificar la legislación. Tú ya estuviste en la
en la Cámara de Diputados y también presidiste la Comisión sobre Cambio Climático, y siento que traes muy prendido ese tema. Pero también estás muy preocupado por la parte de turismo, de acuerdo a lo que me habían platicado y la ficha informativa que me dan al caso. ¿Qué hay que hacer en el Distrito Federal para crear leyes, normas, reglamentos e impulsar las políticas públicas para que realmente funcionemos como un lugar de atractivo turístico y se tengan los elementos para que haya producción y generar trabajos? No, más que crear leyes, yo creo que hay que ver cómo mejoramos las existentes. Esta idea de que trabaja más aquel que saca una nueva ley, lo único que ha hecho, lo que tenemos que explicaba anteriormente de la confusión. Lo que yo creo que tenemos que hacer en materia de turismo es fomentar el turismo alternativo y velar y proteger el turismo que no genera necesariamente la mayor derrama económica y que no estamos atendiendo. Ejemplo, y me refiero al primer tema. Lo que tiene que ver con el turismo alternativo, México, la Ciudad de México recibe 7 millones de turistas al año, produciendo así o generando alrededor del 8% del PIB de lo que genera la Ciudad de México. Pero algo que a México le atrae mucho a la gente que viene de otras partes es su riqueza cultural. Es decir, si pueden ir a tomarse un temazcal, casa de vapor, lugar de sanación, y poder conocer lo que era, cómo sanarse a través de mecanismos alternativos, de poder conocer lo que son las danzas sagradas de los mexicas y las 64 culturas que se han asentado aquí. Y por el otro lado, el turismo que luego no atendemos, pero que es mucho mayor, que es el turismo que tiene que ver con los aspectos de fe. Por ejemplo, recibimos mucho más turista que lo que recibimos en el promedio nacional, solo en la visita a lo que lleva de nombre esta casa, los estudios Tepeyac, Tepetl, Cerro, Yac Nariz, Cerro Nariz. El Cerro del Tepeyac recibe 20 millones de visitas al año, solo el día 12, 9 millones de estas visitas. ¿Cómo los estamos tratando? ¿Tienen baños dignos? ¿Tienen la oportunidad de encontrar lugares donde comer? Quizá no es la gran derrama económica, pero hay que respetar, defender su dignidad. Estamos platicando con el diputado César Daniel González Madruga, y en esta materia, diputado, tú muy joven, le entraste a los 23 años a esto de la política, pero ya veo que traes una experiencia bien prendidita, ya traes tablas. ¿Qué es lo que hay que hacer en el Distrito Federal? Porque esto del turismo y impulsarlo pues le corresponde al Ejecutivo, ¿no? Y el Legislativo, ¿qué está haciendo aquí en el Distrito Federal? Bueno, generar el marco normativo, generar las condiciones para que los programas, que son exitosos, se conviertan en ley. Esta dinámica en la que nos hemos metido en los últimos años, en la que los partidos que son del gobierno lisonjean las acciones del gobierno y los que son de oposición critican por criticar al gobierno, me parece que nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy, en la que es muy difícil ponerse de acuerdo. Pero me parece que en materia legislativa lo que tiene que ser programas exitosos, vamos a darle su sustento legal. Programas que no están siendo exitosos, vamos a modificarlos y entonces sí vamos a entrar a debates intensos y generar los marcos normativos para que tenga mayor facilidad el Ejecutivo de cumplir con la norma, porque luego también el propio Ejecutivo tiene que estar interpretando entre muchas normas dispersas que al final, pues cuál aplica, pues a veces la que más le convenga al momento. César Daniel, nos restan 30 segunditos. ¿Qué mensaje le darías a aquellos que votaron por ti y los que no, pero que también los representas? ¿Y cómo se podrían dirigir contigo como para plantearte sus necesidades?
Yo creo que lo que tenemos ahorita como reto en la sociedad y más nuestra generación es un proceso de despertar la conciencia, que entendamos que esta idea de papá gobierno lo resuelve todo, los diputados tienen que resolverlo todo, nos ha hecho mucho daño, que como ciudadanos tenemos que tomar el país en nuestras manos y que eso se toma en todos los ámbitos de acción, desde poner la cubeta abajo de la regadera cuando uno se vaya a bañar, en ahorrar agua, en poner la basura en su lugar, en convertir y generar buenos ciudadanos, y eso que lo podamos ir replicando. Y hago un llamado a todos los compañeros desde legisladores, ejecutivo y todos que nos estén llamando para también sumarse a un proceso de facilitar esto para la ciudadanía y que podamos entrar a este proceso de despertar la conciencia en México. Pues agradezco muchísimo, César Daniel González Madruga, que estuvieras con nosotros y nos plantearas qué están haciendo en materia de turismo y ecología. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, infinitas gracias, un saludo a todo México y pues éxito